Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Ya vamos en el capítulo 12 de nuestro ciclo sobre las revoluciones sociales las revoluciones sociales en América Latina y el Caribe. Y hoy día estamos en el capítulo 12 que corresponde a las revoluciones sociales derrotadas de Chile y Granada. Y para eso estamos con nuestro gran amigo y compañero. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Muy bien, muy bien. Con un dejo de pena o de tristeza, porque hoy día nos ha dejado un gran rockero. Para la gente que le gusta el rock y el rock pesado, sobre todo el heavy metal, el metal, hoy día se fue Ozzy Osbourne, el gran vocalista de Black Sabbath, y por lo tanto la leyenda, el príncipe de las tinieblas, desde hoy día ya está rasgando su guitarra y su voz entre las estrellas negras, porque no pueden ser estrellas de otro color. Así que un poco triste por eso, y por tantas otras cosas que pasan en el mundo. O sea, no es una pena. Y no solamente en el mundo, sobre todo en Chile. En Chile también, compañero. En Chile también. Así que ese recuerdo para los rockeros, que nunca los toman en cuenta, pero son gente que les gusta el rock pesado, y a mí me encanta hasta el día de hoy. Así que yo tengo un nieto que tiene 14 años, pero es un rockero de primera. Le gustan, digamos, me da una clase de rock, ¿ya? Sí. Pero le gustan los clásicos, o sea, de la década de los 80, de los 90. Claro. Y le carga el reggaetón. Obvio, compañero, a todos nos carga el reggaetón, así que en ese sentido, bueno, un recuerdo para el gran Ozzy Osbourne. Bueno, partimos con la clase de hoy con el resumen correspondiente y aquí va, compañero, un poco largo, sí, pero no, trata de hacerlo más cortito, entonces, si es un poco largo. Ya, en la exposición del resumen. En la exposición de la clase anterior se hizo un contraste entre dos revoluciones sociales triunfantes como son la cubana y la nicaragüense. Estas revoluciones tienen algo en común y que también están presentes en las otras revoluciones que hemos analizado en el siglo XX, como son la Revolución Mexicana en 1910 y la Revolución Boliviana de 1952. Además de otras situaciones que se han dado en América Latina, todas estas revoluciones, 4 o 5 que podemos constatar durante este periodo, son revoluciones que se hacen en contra de dictaduras. Y el momento en que se produce la caída de la dictadura, en ese proceso se da la revolución, con las definiciones políticas, económicas, sociales y culturales que los insurrectos toman en el momento que se hacen del poder político. Esto es un elemento común en la Revolución Mexicana, que es una revolución nacional popular, en la cual se levantan distintos grupos sociales contra la dictadura de Porfirio Díaz, cosa que ocurre también en Bolivia, donde los mineros, los campesinos, los pueblos originarios se movilizan en contra de un régimen político bastante dictatorial como el que se daba al interior de Bolivia en 1952. La Revolución Cubana es la manifestación del levantamiento de un grupo de personas contra la dictadura de Fulgencio Batista, que tenía ya sus buenos años desde 1953. La Revolución Nicaragüense de 1979 se levanta contra una dictadura de larga duración, de más de 40 años de duración, y que es la dictadura de la familia de Anastasio Somoza García, el cual había inaugurado esa dinastía en los años 30. La Revolución de Grenada es el levantamiento armado de un grupo de revolucionarios dirigidos por Maurice Bishop que se levantan en contra de un general de ejército dictador en ese momento. Son 5 dictaduras y llama la atención lo siguiente. La Revolución Social de 1917 o la Revolución Bolchevique es el levantamiento de obreros, campesinos y militares en contra de la autocracia, en contra de un régimen de carácter monárquico imperial, que era el zarismo. Lo mismo ocurre en 1949 cuando se produce la Revolución China, conducida y dirigida por Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, que también van a enfrentar a un régimen imperial.
Esto indica que ninguna de las revoluciones que se van a producir en América Latina, como también en otros lugares del mundo, se hacen dentro de regímenes democráticos. La revolución que experimenta Nicaragua en 1979 es la última revolución social que se lleva a cabo en contra de una dictadura con una poderosa vertiente en su interior de planteamientos del marxismo revolucionario, de la teoría crítica de Karl Marx, de Federico Engels y de toda la tradición marxista revolucionaria de aquella época. Posteriormente a ese acontecimiento no hay ninguna otra revolución que se vaya a realizar bajo el parámetro del pensamiento crítico de Marx. Dentro de ese marco temporal, la década larga de los 60, que se inicia en 1959 y se cierra en 1979, podríamos decir que se cierra en 1989, fundamentalmente porque ahí termina esa revolución triunfante del Frente Sandinista de Liberación, porque en ese momento se entrega el poder conquistado por las armas de parte de los sandinistas a Violeta Barrios de Chamorro, que es la que gana las elecciones de 1989 y la revolución sandinista es derrotada en las urnas, es decir, es derrotada dentro de un proceso democrático contradictorio, ya que se habían cumplido 10 años de la revolución y es derrotada electoralmente por una serie de razones que se van a revisar más adelante. Hay que tener consideración con respecto a que los procesos revolucionarios que se dan entre el 59 y el 79, el elemento que hay que tener en cuenta como contexto general tiene que ver con la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tanto en la Revolución Cubana ese enfrentamiento va a ser decisivo para el curso que tome el proceso revolucionario, como también el proceso que está viviendo el socialismo real o los socialismos reales de la década de los 80 y culmina en 1991, es decir, un año después de que los sandinistas hayan entregado el gobierno de Violeta Chamorro. Cuando desaparece la Unión Soviética en 1991, eso influye acerca de las posibilidades que tuvo la revolución sandinista en su momento para consolidarse institucional e institucionalizarse y poder ganar la guerra civil, que se generó como consecuencia del triunfo y el levantamiento de aquellos sectores que organizaron lo que se conoce como la Contra, fomentados y apoyados por Estados Unidos, por el capital y por la mediana y alta burguesía, como también por los campesinos descontentos por la forma como se había hecho la reforma agraria. Genera una guerra civil y esa guerra civil no es ganada por el ejército sandinista y eso obliga al sandinismo a llamar a elecciones y dirimir el conflicto ya no por el enfrentamiento directo, sino a través de las urnas. Estados Unidos había establecido una guerra de desgaste económico en contra de Nicaragua y por lo tanto esa opresión, la que también intentó Estados Unidos de llevar a cabo en Cuba, eso de querer asfixiar la economía cubana, no se logró porque Cuba contaba con el apoyo de la Unión Soviética y eso queda muy claro cuando se produce la crisis de los misiles en el año 62 bajo la administración de Kennedy. Y cuando la URSS coloca dentro de Cuba cohetes mirando hacia Estados Unidos, a 200 millas de la costa de Estados Unidos. Eso es visto como una amenaza nuclear contra Estados Unidos y de acuerdo a todos los antecedentes se llega al acuerdo de que Estados Unidos retira una serie de bases militares con ese mismo tipo de material de cohetes en Turquía bajo la condición de que la Unión Soviética retirara los cohetes de Cuba, bajo la promesa y el compromiso de que Estados Unidos no va a intentar invadir a Cuba. Ese elemento generó mucha odiosidad en el régimen y la actitud de Fidel Castro. Genera una tensión entre las relaciones entre la Unión Soviética y Cuba. Finalmente, en la perspectiva de larga duración funcionó. Estados Unidos, si bien es cierto, no intenta invadir a Cuba, deja que el proceso continúe con el bloqueo, como todos sabemos, hasta el día de hoy, que impide que capitales norteamericanos puedan comercializar con la isla y la isla comercializar con Estados Unidos. Eso es el precio que Cuba debió pagar, pero pudo continuar con su proceso revolucionario. Mientras que la revolución sandinista se produce en 1979, en un momento en que la Unión Soviética y el socialismo real está experimentando aquello que se conoce como la perestroika y la glasnost, que es el proceso de cuestionamiento crítico de la forma como se ha tratado de construir el socialismo. Primero, para llegar al comunismo.
Y sabemos en qué termina la glasnost y la perestroika dirigida por Gorbachov, quien fue el que inició todo ese proceso en que la Unión Soviética termina con el socialismo real y por lo tanto lo que queda para apoyar la revolución sandinista a finales de las décadas de los 80 era muy poco. Lo que ocurre en Nicaragua no va a ocurrir en Cuba porque la revolución cubana que se inicia, a diferencia de la revolución sandinista, porque en su primer momento en que se produce el desembarco del Granma de los combatientes en la isla, comienzan su aventura en la Sierra Maestra, son un puñado de combatientes que no tenían en perspectiva una revolución socialista. A diferencia del Frente Sandinista que se forma a finales de los años 50 y comienzos de los 60 y que bajo la sugerencia, según lo que se comenta en distintos libros sobre el proceso, a sugerencia de Fidel Castro, que les dijo a todos los grupos que combatían contra la dictadura de Somoza que formaran un frente de liberación, y fue Carlos Fonseca, el gran dirigente sandinista que funda el movimiento, el que dice que hay que formar el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Carlos Fonseca era un ideólogo, un político, una persona que se había formado de manera casi autodidacta en la lectura del pensamiento crítico y el pensamiento marxista. Incluso Carlos Fonseca había estado en la URSS, lo que refleja la formación y preparación que tenía y que va a influir en otros comandantes y otras personas que van a participar en el Frente Sandinista y que van a perfilar al movimiento en la perspectiva de la construcción de un régimen socialista en Nicaragua. Por cierto, va a recibir la influencia, la enseñanza, las conversaciones de lo que es la experiencia cubana, y eso marca la diferencia entre el proceso revolucionario cubano con el proceso revolucionario del movimiento sandinista. Hay otro elemento que también es importante señalar, la relevancia que tiene en Nicaragua la figura de César Augusto Sandino, el cual era un hombre que tuvo la capacidad de poder interpretar adecuadamente el momento histórico que vive y que es de enfrentar al ejército, a los marines norteamericanos, que desde 1927 aproximadamente y hasta 1930 habían estado presentes en Nicaragua ocupándola militarmente, con lo que había implicado el surgimiento del ejército de Sandino o el ejército de los pobres para luchar contra la ocupación militar norteamericana. Es una lucha antiimperialista directa que hace que el movimiento sandinista, a pesar de la muerte de Sandino a manos del primer dictador Anastasio Somoza García, que finalmente lo termina asesinando por orden del imperio. Este era un hombre que estaba totalmente coludido con los intereses norteamericanos y la influencia norteamericana sobre Nicaragua aún queda. La idea de que el pueblo nicaragüense tiene que luchar contra el imperio norteamericano y contra esta dictadura familiar que se constituye a partir de 1936 hasta 1979 es un elemento que hace la diferencia porque conecta una serie de movimientos, acciones de guerrilleras, de lucha de muchos hombres y mujeres en el periodo que va desde la muerte de Sandino hasta el momento de la constitución del Frente Sandinista de Liberación Nacional por Carlos Fonseca y otros. De manera entonces que el proceso se alimenta de esta figura legendaria, una leyenda que está presente en el pueblo nicaragüense y que en un momento sirve de catalizador en esta lucha contra la dictadura de Somoza y contra los intereses norteamericanos. El proceso de constitución del Frente Sandinista de Liberación Nacional es un proceso de larga duración que parte con la presencia de Sandino y se proyecta el año 1989, mientras que la Revolución Cubana tiene un elemento que es más corto su proceso de constitución, y al mismo tiempo cuando el grupo de combatientes de Sierra Maestra logran derrotar a Fulgencio Batista, logran hacerse del poder a partir del 1 de enero de 1959. Y ahí hay todo un proceso de definiciones internas que son bien interesantes de analizar porque van mostrando cómo se va transformando y cuál es el rol que va teniendo el contexto internacional para la definición de Fidel Castro. Somos una revolución socialista, somos una revolución que busca instaurar el socialismo y comienzan los procesos que se asocian a la construcción del socialismo. Por ejemplo, la reforma agraria, proceso que también se va a dar como elemento central en la revolución sandinista, la nacionalización de las principales empresas norteamericanas de comunicación y de electricidad, y que van haciendo cierto que Castro sea identificado como un sujeto peligroso
para el orden internacional de aquel momento y sobre todo peligroso para el orden estadounidense, de la misma forma como va a ser considerado el régimen sandinista al momento de ganar en 1979. Las dos revoluciones tienen como enemigo principal externo a Estados Unidos y al Departamento de Estado, quien los define como enemigos fundamentales para su política. Es interesante marcar otro elemento de comparación entre los procesos de la Revolución Nacionales Populares que se veían hechos con líderes que tenían muy poca preparación, o mejor dicho, eran líderes poco ilustrados. Ni Zapata ni Villa eran personas que tenían una gran formación, no habían pasado necesariamente por la escuela. También Juan Lechina, en el caso de Bolivia, y había dicho que ellos no podían acceder al poder. El movimiento que había hecho la revolución del 52 no podía acceder al poder porque la gente que acompañaba ese proceso eran analfabetos. Pero a diferencia de estos movimientos revolucionarios que surgen y que logran triunfar derrocando una dictadura como la de Somoza o la de Fulgencio Batista, son grupos que tienen formación y preparación, algunos de ellos con estudios universitarios como Fidel y otros como el Che, Carlos Fonseca, también era ilustrado con estudios. Los hermanos Ortega y todos los comandantes del ejército sandinista eran letrados. Eso juega un papel fundamental en una concepción que plantea de que ellos no van a dejar que la conducción y dirección del proceso no la tomen ellos, ¿ya? Sino que van a ser los que van a luchar al interior de estos movimientos para hacerse de la hegemonía y conducir el proceso. Eso lo hacen los sandinistas. El Frente Sandinista, que era una unidad, se divide en tres. Un sector denominado de la guerra popular y prolongada, otro sector de la tendencia proletaria y un tercero que eran los terceristas. Y serán estos últimos, según algunos autores, los que van a influir para que esa división que se había producido en 1976 se resuelva favorablemente hacia 1978, que es cuando triunfa el sandinismo unificado y se decide formar una junta de gobierno de reconstrucción nacional. En 1978, que está formada por Daniel Ortega, Violeta Chamorro, Sergio Ramírez, Alfonso Robeló y Moisés Casal, representantes de distintas fracciones. Estos eran los grupos que van a constituir una vez derrotado y huido de Nicaragua el dictador Somoza. Pero dentro de ese grupo comienza el accionar de aquel grupo que va a tomar la conducción finalmente del proceso revolucionario y que va a ser Daniel Ortega y el resto de sus integrantes y comandantes que se van a distribuir en diferentes áreas y reparticiones del Estado para conducir lo que ellos consideraban que debía ser la revolución, es decir, una revolución socialista. Eso mismo se vive en Cuba cuando se nombra, ¿cierto?, a un presidente y posteriormente Castro comienza a mover sus piezas para hacerse del control y finalmente declarar que se constituye el Partido Comunista Cubano y comienza el proceso de revolución social. Ahí comienza la revolución, no comienza con el triunfo insurreccional del 1 de enero del 59 y tampoco con el 19 de julio del 79. Es el momento de la derrota, de la caída, así como en 1911 la derrota de Porfirio Díaz o la toma del Palacio Quemado en Bolivia en abril del 52, porque ahí se comienzan a producir las transformaciones, ahí se comienza a desplegar lo que es una revolución en ambos países, tanto en Cuba como en Nicaragua, parten con la idea de llevar a cabo la reforma agraria, porque si bien es cierto, la revolución cubana, o mejor dicho, la insurrección, la guerrilla cubana, que era una guerrilla de poco contingente, es apoyada por los campesinos y se piensa que hay que hacerla en función de lo que eran las condiciones materiales que tenía, y no era una sociedad industrializada. Era una sociedad exportadora fundamentalmente de azúcar, que era su principal medio de exportación. Lo mismo pasaba con Nicaragua, que era fundamentalmente una sociedad agraria y campesina de grandes extensiones de cacao, de café, incluso azúcar, y por lo tanto había que producir eso y la tierra tenía que ser entregada a campesinos. Por lo tanto, se tiende a visualizar de que ambas revoluciones son campesinas. El pueblo nicaragüense asume una condición que es el sandinismo. Todo sujeto y sujeta que va a participar en el proceso de caída y construcción de esa sociedad se van a sentir sandinistas y van a concurrir en eso. El movimiento estudiantil universitario, que juega un papel fundamental al momento de la insurrección final,
las mujeres que también juegan un papel tremendamente significativo, la Iglesia Católica que va a tener una sintonía muy positiva con el proceso sandinista, especialmente a través de las comunidades cristianas de base. También va a ser muy importante la presencia de los campesinos y, por cierto, los trabajadores. La organización sindical, pero al mismo tiempo va a ser importante la reforma agraria, como también fue importante la nacionalización de la banca, la expropiación de las industrias. En Nicaragua va a haber una situación que va a estar marcada por algo que en Cuba no encontramos. En Cuba, la contrarrevolución o los sectores que estaban en contra del proceso que lidera Castro, entre el 60 en adelante se van y se llevan muchos capitales hacia Miami. Y desde Estados Unidos, con el apoyo especialmente de la CIA y la administración Eisenhower y posteriormente de Kennedy, van a propiciar el sabotaje, atentados e intentos de invasión como Ayaco Chino, por lo que en Cuba entre 1960 hasta el día de hoy no hay o no hubo lo que se presenta en Nicaragua. No hay guerra civil. El único intento de invasión que fue rechazado y no hay levantamiento interno. El caso nicaragüense, cuando se pone en marcha la reforma agraria, genera una serie de contradicciones, genera un levantamiento campesino fomentado por los Estados Unidos y financiado por el gobierno de Reagan, además de toda una presencia del gobierno norteamericano en apoyo a determinados líderes. Esos fueron intensos años de lucha que, una vez iniciado el proceso, a poco andar entre 1981 y 85. En Nicaragua, los sandinistas y su ejército se baten en una guerra de estas características e inclusive con comandantes como Pastora, que habían sido parte del movimiento sandinista, y otros que se van o que se rompen o que rompen con Ortega como Tomás Borges. Nicaragua, al igual que Cuba, inicia el proceso de alfabetización, de mejorar las condiciones de vida. El primer momento de la revolución se va apagando y se va deteriorando producto de esta intensa guerra. Cuba puede sobrevivir al ataque norteamericano, pueden sobrevivir a las presiones de los gobiernos norteamericanos, puede evitar, cierto, caer en una guerra civil. Contó con el apoyo de los países socialistas existentes del mundo en ese momento. Pero Nicaragua, en ese momento en que se producen estas mismas condiciones, en América Latina está bajo distintas dictaduras. En 1979, en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, todavía estaban bajo regímenes dictatoriales. En Centroamérica estaba la lucha, ¿cierto?, en que se van a generar en la década de los 80 en Guatemala, El Salvador, en Honduras. El proceso de paz e instalación de regímenes democráticos, de nueva democracia en ese sector, recién está emergiendo hacia 1984-85. Y se va a producir la instalación de regímenes relativamente democráticos en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. La única sociedad democrática existente en Centroamérica era Costa Rica, y en Sudamérica el caso de algo de lo que podríamos decir democrático tenía el sistema en Venezuela y también algo en Colombia. Por lo tanto, Nicaragua estaba rodeado de dictaduras. El único apoyo que tenía en ese momento era Cuba y algunos países europeos que apoyaban el proceso de, como dijo en su momento Julio Cortázar dulcemente, Nicaragua no es un proceso cubano. Sabemos que a partir del 64-65 entra lo que es la construcción francamente de una sociedad socialista, de una sociedad dirigida por el Partido Comunista Cubano. Hasta ahí llegó. Ok, bastante largo su resumen sintético. Pero es que había muchas cosas que no las podía dejar afuera, si no me iba a decir esto era importante, compañero. No, está bien, sí, pero también está bueno porque eso le permite a la gente como recuperar lo que se dijo anteriormente y situar algunas cosas de lo que vamos a señalar ahora, ¿no? Es interesante también en este momento, aparte del recuerdo que hacíamos con respecto al rockero que falleció, señalar que el 20 de julio, es cierto, se cumplieron los 100 años del nacimiento de Frantz Fanon. Frantz Fanon, aquel ideólogo, sociólogo, psiquiátrica, argelino, que fue un pensador de la revolución.
Yo creo que hay que distinguir también entre los que son los pensadores de la revolución, los que plantean ideas con respecto a de cómo se debe realizar la revolución y aquellos que realizan revoluciones. Hay una distancia entre esas cosas. Muchas veces los estudiosos privilegian la historia de las ideas, de las concepciones, de las nociones, de la epistemología referida a ciertas cuestiones y por lo tanto levantan y realizan análisis muy sesudos, muy profundos, muy completos acerca del pensamiento de tal o cual revolucionario, pero que son definidos como revolucionarios en el sentido de que pensaron la revolución. Yo tengo la impresión de que también hay que combinar esa situación con aquellos que han hecho las revoluciones, porque entre el decir y el hacer hay siempre, como dice el refrán popular, hay un trecho. En la teoría revolucionaria, entre los planteos levantados, construidos en un momento determinado, ¿cierto? Y la realización de procesos revolucionarios, hay una distancia, hay procesos de mediación entre ellos, ¿no? Y tenemos, ¿cierto?, la costumbre de trabajar mucho el tema de las ideas de aquellos que en un momento determinado produjeron algún tipo de reflexión profunda acerca de cuestiones como la revolución. Y uno de estos fue Frantz Fanon, ¿cierto? Con el libro, por ejemplo, Los Condenados de la Tierra y otros que él destacó en su, diría yo, corta vida, porque murió muy joven, casi a los 35, 36 años, una persona que podía haber sido muy contribuyente en ese sentido. Él participó sin duda y apoyó lo que fue el Frente Nacional de Liberación argelino, ¿cierto? Para poder conseguir la independencia de Argelia frente al colonialismo francés, etcétera. Muere temprano. Y hoy día se están llevando a cabo una serie de actividades con respecto a los planteos de Frantz Fanon con respecto a cuestiones tan importantes como la discriminación racial, etcétera. Vaya también entonces esta cuestión en relación a una yo diría, una de las revoluciones que quiero tocar en esta primera parte de la clase de hoy, porque hay otra que nosotros, los latinoamericanos, o mejor dicho, los chilenos, conocemos bastante bien, o se piensa que se conoce bastante bien, que es la Revolución Chilena. Yo digo la Revolución Chilena para decir ese proceso que se inicia en 1970 y culmina, ¿cierto?, en 1973, esos 1000 días que agitaron y revolvieron la historia política, no solo chilena, sino latinoamericana y también a nivel internacional. Esa revolución, la revolución chilena, que para muchos estarán saltando en su asiento o muchos estarán revolviéndose en el lugar donde están escuchando, porque uno usa este concepto de definir el caso chileno como una revolución. E incluso diría yo, como anecdóticamente, antes de que empezara este curso, yo elaborando el programa, alguien ya saltó y reclamaban porque yo usaba este concepto de revolución chilena. Voy a trabajar ese tema en un rato más, pero quiero referirme a una de las revoluciones que son posteriores, por cierto, a la revolución chilena, y que es una revolución que sigue, por decir los pasos, sigue el camino de las revoluciones que hemos analizado anteriormente, sigue el camino de la revolución cubana, sigue el camino de la revolución sandinista, o mejor dicho, anticipa la revolución sandinista, porque se produce
meses antes de la revolución, pero sigue la idea de que las revoluciones, para ser triunfantes, tienen que ser armadas y tienen que producirse con una acción insurreccional de un grupo de sujetos y sujetas que deciden, como lo dijimos al comienzo de este curso, deciden tomar la dirección de la historia en sus manos y conducir la historia de una formación social dada hacia un fin determinado, ¿no? El elemento que hemos visto en las revoluciones de mexicana, la revolución boliviana del 10 y del 52, la revolución cubana, como también lo decía muy bien en el resumen el compañero José, de la revolución sandinista, como también la bolchevique y la revolución triunfante de China, el elemento del levantamiento, el momento insurreccional, el momento de, en otras palabras, de la violencia política, en el sentido que para poder lograr abrir las compuertas de la historia, por llamarlo de alguna forma, las puertas de la historia, ¿cierto? Para que entre el nuevo proceso, ¿cierto? Hay que destrozar, hay que destruir, hay que violentar lo existente, hay que lograr, ¿cierto? Derrocar lo que está presente y revolverlo y tratar de construirlo de nuevo. Esos son procesos violentos, son procesos que sin duda el factor armado, la fuerza, en ese sentido es fundamental. Y lo hemos visto. Y no hay para qué ahondar más allá de esto, ¿no? Las revoluciones son violentas, lo decíamos también, porque las revoluciones son violentas no solo porque usan las armas, sino porque quiebran estructuras, destrozan estructuras. ¿Y qué estructura? Fundamentalmente la estructura del poder. La estructura del poder es un conjunto digamos, un conjunto de instalaciones, digamos, un conjunto de dimensiones, son aparatos que existen en una sociedad que tienen que ser destruidos para hacer posible el proceso nuevo, para abrir la historia nueva que se quiere construir. En ese sentido, la revolución que voy a tocar, que es la revolución que se produce en una pequeña isla del Caribe, una isla que apenas tiene unos cuantos kilómetros cuadrados, una población pequeña que hoy día anda en los 120, 130 mil habitantes, que en el momento de producirse la revolución en esta isla de Granada, ¿cierto? Que queda ahí en el Caribe, eran 100.000 habitantes. Pero todos ellos tienen una condición que para mí es significativa y que tiene también significativa por lo que yo decía recién con respecto a Frantz Fanon, ¿cierto? Tiene que ver con que es una comunidad afrodescendiente, es decir, son negros los que van a protagonizar la Revolución de Granada. La Revolución de Granada se produce el 13 de marzo de 1979, es decir, meses antes de la Revolución nicaragüense, que se produce el 20 de julio, el 19 de julio de 1979. Y la Revolución de Granada es una revolución que en cierta forma para muchos es una revolución olvidada. Es una revolución que se hizo en una pequeña islita, ¿cierto? Que era poco significativa dentro de lo que es el concierto de países del Caribe y de Centroamérica. Es una isla
que pertenece o que hasta el día de hoy pertenece al Commonwealth, es decir, a la comunidad de naciones británicas. Era una isla bajo la colonización de Gran Bretaña, por lo tanto hablan inglés, de habla inglesa, que logra obtener su independencia recién en 1974. Y cuando se establece en 1974 la independencia de este pequeño estado, sigue siendo parte de la comunidad británica. De manera que es una isla que se dedica fundamentalmente a la producción agrícola, pero su fuerte, de acuerdo a los datos que uno puede obtener en ese momento, era una isla que se dedicaba fundamentalmente al turismo, que tenía su principal actividad en el turismo, etcétera. Era una isla que tenía mucha presencia en ese momento de Estados Unidos. Estados Unidos tenía y mandaba permanentemente estudiantes, curiosamente, a estudiar medicina a una de las universidades existentes en la isla, que eran universidades no necesariamente producidas por el elemento interno, sino que más bien eran universidades yanquis que se instalaban y hacían que viajaran una cierta cantidad de estudiantes a estudiar por lo menos medicina u otras profesiones en la isla. Pero era una isla que estaba sometida ya sea al colonialismo inglés o al imperialismo norteamericano. Esta isla había estado, diría yo que como toda la región, sometida a regímenes políticos de carácter autoritario, es decir, no conocía, por decirlo derechamente, las democracias liberales parlamentarias, ¿cierto? La democracia no se había instalado en una isla como Granada, ¿cierto? Y que era dominada fundamentalmente por un dictador que era un hombre que había estudiado en Inglaterra y que era el que tenía el control tanto de las Fuerzas Armadas, la pequeña Fuerza Armada que podía tener una isla, etcétera, pero desde 1949 en adelante, este señor había estado dominando la sociedad y el sistema político de Granada, y era un verdadero dictador, había fundado incluso el partido obrero, había desarrollado cierto sindicalismo, pero siempre con una manera muy, según toda la literatura, muy autoritario. Era un dictador típico de la zona del Caribe, por llamarlo de alguna forma. Y su régimen, ¿cierto? Era eso, era una dictadura que hasta el año 1979 respondía a los intereses del Estados Unidos y hasta que llegó el momento de destituirlo. Eris Gaire, G-A-I-I-R-Y, Eris Gaire era el pequeño dictador de esta isla, al cual comienza a constituirse al interior de la sociedad de Granada un movimiento político de oposición que va a ser liderado por dos personas que van a ser tremendamente significativos al momento de producirse el levantamiento, etcétera, y también por en la tragedia de la Revolución de Granada. Es como una historia que tiene un final muy trágico, tiene un final muy, muy violento. No, el contraste que se hace es que el derrocamiento de este señor Gaire
Gairi es no violento y ni genera una situación de muertes o de situación violenta contra la población o contra los militares de que estaban en ese momento. Y ni siquiera el señor estaba en ese instante allí, en Grenada, en San George, sino que estaba fundamentalmente, estaba en Estados Unidos presentando a su hija, a una de sus hijas, en un concurso de estos de belleza, y él iba, según algunos datos, iba a recuperar, a comprar toda una serie de información o tener acceso a información sobre platillos voladores, que era lo más le atraía en ese momento. Una persona ya de cierta edad. Por lo tanto, se había ido constituyendo un gran malestar contra este gobierno y este malestar había sido canalizado por dos líderes políticos del momento, uno llamado Maurice Bishop y el otro Bernard Coart, tal cual, que eran los dos que iban a fundar el partido que se va a dirigir este proceso. Los dos representaban, por decirlo así, la intelectualidad. Eran parte de la intelectualidad de Grenada, del momento. Habían estudiado justamente fuera de Grenada, habían estudiado en Europa, habían vivido en Europa. Los dos habían hecho, por decirlo así, igual que los otros compañeros de la revolución sandinista, muchos habían aprendido a ser marxistas, habían aprendido muchas de las teorías de la década de los 60. Yo diría que tanto Bernard como Maurice son hombres de la década de los 60. Es decir, están influenciados por todo el pensamiento alternativo del momento, todo el pensamiento decolonial, por decirlo de ese instante, del pensamiento que se oponía al colonialismo, eran antiimperialistas, tenían concepciones que venían tanto de todos los procesos de izquierda que se habían dado en el mundo, de la Unión Soviética, de la Revolución Cubana, del mayo del 68, y todos esos procesos habían ido teniendo presencia en la forma como ellos iban procesando la historia política e ideológica del momento. Son productos de la década del 60, tanto Maurice Bishop como Bernard Coart. Son productos de... Y esta confluencia, uno podría decir, y algunos autores lo relevan de esa forma, al decir que eran dos representantes, los dos eran negros, y por lo tanto los dos representaban algo así como el poder negro, el power, ¿cierto? Y al mismo tiempo la revolución cubana en la zona. Ellos representaban aquello. Sin embargo, tenían algunas nociones distintas. Y vamos a ver que al principio eran los dos convergentes y después, por concepciones teóricas, van a hacerse divergentes. Y esa divergencia va a producir, ¿cierto?, la tragedia que significa la revolución de Granada. Fidel Castro había dicho en su momento que la revolución de Granada era una de las 3 revoluciones gigantes realizadas en el Caribe, ambas en las barbas del imperialismo. ¿Cuáles eran las 3 revoluciones? La cubana, la de Grenada y la de los sandinistas. Y se realizaban, obviamente, en las barbas del imperio norteamericano. Maurice Bishop, conjuntamente con Bernard, van a fundar un movimiento. Y el movimiento
tiene un nombre bien especial que yo creo que es importante que la gente lo escuche. El movimiento es Movimiento Joya, Nueva Joya, Movimiento a Nueva Joya, o que en el fondo es el Movimiento Nueva Joya para, ya que esto es importante, ¿para qué? Para el bienestar, para la educación y para la libertad de Grenada. Ese era el núcleo central de esta revolución, tiene que ver con estas tres ideas. Un nuevo movimiento, la joya, como se va a conocer, para el bienestar, la educación y la libertad. Y en ese sentido, cuando se produce el levantamiento y se logra derrocar al dictador y se construye el nuevo régimen político, este nuevo régimen político entonces va a impulsar 4 objetivos fundamentales o 5 objetivos fundamentales. ¿Cuáles son los 5 objetivos estratégicos que se propone realizar esta revolución triunfante el 13 de marzo de 1979? Esta es una revolución que va a tener una duración de 4 años y que va a estar dirigida fundamentalmente por Maurice Bishop. Y Maurice Bishop tenía esta concepción que buscaba realizar dentro de Granada. En primer lugar, como ha ocurrido también, y este es un elemento común en todas las revoluciones que hemos revisado, hacer una revolución agrícola. Es decir, también hacer una reforma agraria es la entrega de la tierra a los campesinos. Es la entrega de la tierra a aquellos que trabajan en el agro. Es decir, producir una economía basada en la producción agrícola, más que en la producción industrial, porque no había, por decirlo de alguna forma, no habían capitales ni había acumulación necesarias para impulsar aquel proceso. Por lo tanto, la base de esta revolución van a ser igualmente como fue en un momento en Cuba, como va a ser también en su momento en Nicaragua, como lo fue en otro momento en México o en el caso boliviano, los campesinos. La cuestión agraria, la cuestión de la tierra. Pero también el segundo elemento que va a organizar el programa de este movimiento Nueva Joya, ¿cierto? Está la nacionalización. La nacionalización de toda la infraestructura hotelera existente en Grenada para realizar complejos habitacionales en manos de los extranjeros para impulsar una industria turística nacional. Sin duda que esto no era ninguna novedad en el momento para unas sociedades como la del Caribe, que son sociedades profundamente turísticas, y ya existía la experiencia. Ya voy a citar algo que tal vez a algunos les puede llamar la atención, pero ya había una industria sin chimenea, como le llamó en su momento el dictador franquista Franco, ¿no? Francisco Franco llamaba a todo el desarrollo industrial, hotelero o toda la industria turística en España, justamente a partir de los 50, 60 en adelante, era justamente producir una empresa sin chimenea, es decir, no industrial, pero basada en el turismo. Y esta era una idea que también los granadinos, a través de este movimiento de Bishop, tenían presente. Había también la intencionalidad de nacionalizar los bancos. Los bancos que tenían presencia dentro de Grenada. Había muchos, como todos sabemos,
el Caribe siempre ha sido un lugar bastante flexible en la situación de los bancos y de la instalación de recursos monetarios en ellos, ¿no? Había la intención de nacionalizar aquello. Había también un cuarto objetivo fundamental y que es el que se va a desarrollar con mayor fuerza, que es la educación secundaria gratuita. Eso era básico, como lo fue también en las otras revoluciones. El mejoramiento de los servicios de salud, el control de precios de droga y medicina y el fortalecimiento de los servicios de salud. Es decir, había una preocupación por mejorar las condiciones de existencia en la higiene y en todo lo que tenga que ver con la salubridad del país. Y eso también era fundamental, desarrollarlo, y Bishop tenía muy claro que era necesario. En materia de relaciones externas, la revolución durante los 4 años llevó a cabo lo que se planteó de ser una política externa nacionalista, de vinculación con todos aquellos sectores que podían prestar colaboración y apoyo a esta revolución. De ahí que va a establecer relaciones con Cuba, ahí va a establecer relaciones con la Unión Soviética, va a establecer relaciones con todos los países que podían mirar con buenos ojos el proceso que se vive en esta pequeña isla. También tenía en ese sentido una profunda concepción antiimperialista. Antiimperialista en el sentido de no favorecer ni establecer ningún tipo de contacto con grupos o gobiernos o estados o sociedades que tuvieran una posición política racista, como por ejemplo Sudáfrica. Y por lo tanto, en ese sentido, era muy claro la posición de reivindicar el poder negro, sin duda. Y aquí viene el elemento que va como último objetivo, que va a provocar las quiebres, las discusiones internas dentro del partido, del movimiento de la Nueva Joya, que va a provocar la destrucción de la revolución. Y quiero decirlo, que este proceso va a ser muy cruento, porque va a provocar lo que viene, ¿no? En primer lugar, era un gobierno basado. ¿Cuál era la idea? Que el gobierno se basara, el sistema político se basara en sistemas de asambleas comunitarias y de trabajadores. Es decir, y esta era la idea del primer movimiento que había fundado Bishop, Maurice Bishop, que había fundado, ¿cierto?, el Partido de la Asamblea Popular. Y que Bishop consideraba que para desarrollar el proceso revolucionario, en ese sentido había que darle participación directa a los sectores populares, a los sectores trabajadores, a los sectores que no tenían que estar dirigidos desde arriba, sino que esto era una construcción política, social, económica desde abajo. Esta era una revolución desde los de abajo para construir el nuevo Estado, la sociedad, las nuevas relaciones, etcétera, en una perspectiva obviamente socialista. Entonces, esa situación la que va a generar una serie de contradicciones entre los dos líderes de este grupo, que era Maurice Bishop, que era un sujeto, o sea, de acuerdo a todos los datos que uno ha podido recalar, un sujeto que tenía mucha aceptación a nivel de la población, a nivel de los sectores populares que lo apoyaban, e incluso una persona que lo conoció, que era Gabriel García Márquez, se expresaba de él de una manera muy positiva. Y discúlpenme que les lea, dice:
Lo que más me impresionaba era su simpatía, capaz de proyectarse en la muchedumbre. Es difícil encontrar otro hombre más elegante en la tribuna, no solo por su estampa, casi de 2 metros, y por la gracia, y por su gracia, gracia caribe, dice, sino por su inglés impecable, por la fluidez y por la magia de sus palabras. Bishop era eso, según Gabriel García Márquez. En un libro reciente que he tenido la oportunidad de leer sobre Maurice Bishop, me queda claro de que era un sujeto que tenía una simpatía, que tenía un carisma, que tenía una llegada con la gente del pueblo muy abierta, muy sencilla, muy comunicativa. Y eso lo hacía líder del proceso. Eso lo hacía líder. Y por lo tanto él desarrollaba todas esas cualidades que tenía en función de dar participación directa a los sectores populares, a los sectores que era su gente era el pueblo. Él era un hombre, si no bien no era directamente popular, pero era un hijo de funcionario, de un abogado, pero tenía esa cualidad de ser no encerrado, sino abierto en una comunicación que lo hacía posible de construir algo distinto. Y él decía, entre otras cosas, porque eso no lo hacía que fuera un tipo débil, sino que él planteó en su momento que la primera ley de toda revolución era la ley de defensa, que había que defender, y por eso desarrolla internamente también en estos 4 años una serie de fortalecimiento del ejército para que el ejército fuera capaz de defender, o de milicias capaces de defender la revolución. Es decir, tenía esa capacidad de ir de una situación a otra en la cual, ¿cierto?, la revolución iba exigiendo las dificultades que la revolución iban presentando, Bishop la iba resolviendo de una manera muy ágil, muy rápida, muy de colaboración con su gente, siempre participando, siempre pidiendo opinión a los colaboradores acerca de lo que había que hacer. No era de ninguna manera un autoritario ni concentrador del poder. No era eso, sino que era un hombre que buscaba hacer yo diría, y analizando algunas cuestiones que él plantea, él bien era como el primer articulador de una democracia participativa, que después va a estar presente en otros procesos. Pero era eso lo que él buscaba, de una manera u otra, desarrollar la participación de los sectores populares en la construcción del socialismo. Y esto chocaba, sin duda, chocaba muy fuertemente con la posición de Bernard Coard. Coard era diría yo, un ortodoxo. Era un hombre que pertenecía a la concepción del partido único, a la concepción del estalinismo propiamente tal. Él consideraba que el proyecto socialista en Grenada tenía que ser dirigido desde arriba. Él era parte del Partido Comunista de Grenada. Por lo tanto, él pensaba que el modelo soviético inicial, estalinista sobre todo, ¿cierto?, debía ser el que desarrollara por sobre esta idea de una democracia comunitaria, de una democracia participativa, una democracia desde abajo, sino que había que desarrollar en forma muy rígida, ¿cierto?, lo que era la concepción del partido marxista-leninista
propio de la época stalinista, ni siquiera diría yo, modificado, cambiado de acuerdo a lo que había sido el proceso de sacarse encima la figura de Stalin a partir de los años 50 o desde el momento en que Khrushchev lo denunció todo el stalinismo, ¿no? Esas dos situaciones chocaron. Y en breve, en un periodo corto de tiempo que se produce en agosto del año 83 a octubre del 83, se produce una conmoción, se produce un enfrentamiento entre estos sectores, a lo que lleva, ¿cierto?, a que Bernard Cohen dé francamente un golpe de Estado al gobierno de Bishop, al cual lo captura y lo mata. Tan simple como eso. No, hay una serie de situaciones. Él mismo, cuando salió de la cárcel después de mucho tiempo de estar encarcelado, dijo que no había sido el responsable de la muerte de Bishop, que en general eran todos los responsables, pero en el fondo estas dos concepciones, la concepción, ¿cierto?, de hacer una revolución desde abajo, con la participación de los sectores populares y trabajadores, campesinos, etcétera, a ir construyéndola junto con el líder y no con el partido. Ese es el punto, no con el partido. No con el partido que Cohen consideraba que era adecuado. Y eso provocó que finalmente este señor, este marxista ortodoxo, este comunista de ese estilo, ¿cierto?, comunista stalinista, fuera el que fuera responsable de que Bishop fuera asesinado. Y una cosa, la fracción de este grupo asesinó no solamente a Bishop, sino que asesinó a un grupo de personas y lo hizo desaparecer. Lo hizo desaparecer. Hasta el día de hoy, en Grenada, nadie sabe dónde están los restos de el Maurice Bishop, el líder de esta revolución, el líder principal de esta revolución. Bueno, ¿qué ocurre con la revolución? La revolución entre 1979 y 1983 se da en el contexto de una conflictividad altísima en la zona. ¿Por qué? Porque se ha producido la revolución sandinista. Y la revolución sandinista, ¿cierto?, genera una reacción de parte del gobierno estadounidense. Los estadounidenses no veían con buenos ojos la presencia de una segunda isla socialista en el Caribe, porque entraba de lleno en una de las zonas de influencia principales del imperialismo estadounidense. El gobierno de Reagan hacía todo lo imposible por frenar la revolución sandinista, pero también hacía todo lo posible por frenar la revolución de Grenada. Por lo tanto, esta revolución, que si bien es cierto, no genera, fíjense, un dato fundamental con relación a la revolución sandinista, no genera una guerra civil interna, porque no hay un grupo digamos, de la clase burguesa, capitalista, si ustedes quieren, dentro de la isla que se levanta contra Bishop. No lo hay, no hay una guerra civil, pero sí hay un levantamiento de este grupo de hombres y de mujeres que estaban, ¿cierto?, detrás de Bernard Cohen, que tienen una concepción marxista, pero una concepción de una revolución hecha desde arriba, con partido único, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos sabemos lo que significa lo etcétera, ¿no? Es decir, campos de concentración, instalación de policía secreta, persecuciones, purgas, etcétera. Todo lo que es el estalinismo. Eran contrarios este grupo incluso a lo que se había hecho en Cuba.
Y obviamente que también tendrían sus diferencias con lo que se realizaba en Nicaragua. Más que aparecían como grupos radicales, pero de acuerdo a cierta lectura, uno podría decir que eran como contra, era la enfermedad infantil del comunismo, eran radicales en ese sentido, pero bueno. Ellos van a provocar qué cosa, fíjense que van a provocar, como excusa de norteamericana era que los cubanos estaban ayudando a construir un aeropuerto en San Jorge, digamos, en la capital de Grenada, que era necesario por una serie de razones que van desde la geopolítica a la económica, pero esto estaba siendo construido por cubanos. Y los norteamericanos veían como peligroso que se construyera un aeropuerto en una islita, aquella que podían aterrizar aviones de combate, etcétera, etcétera. Geopolíticamente le era inconveniente. Entonces, la crisis interna, cuando matan a Bishop y se produce todo este sangriento hecho, Estados Unidos interviene e invade Grenada. El 25 de octubre de 1983, miles de marines se dejan caer sobre Grenada en paracaídas y se pone fin a la revolución de Grenada. Muchos interpretan que la revolución de Grenada es derrotada por el imperialismo. Sí, es cierto, pero lo que habría que decir que la revolución de Grenada fue derrotada por la izquierda fanática, por la izquierda que piensa que la forma que hay que hacer las cosas son como los textos sagrados. Es decir, si no se cumple el manual, si no se cumple lo dicho, eso no tiene posibilidades. Acá demuestra aquello que yo planteé al comienzo de este curso, que era cómo las revoluciones, muchas veces las revoluciones sociales, muchas veces se tratan de hacer con un libreto en la mano, con pasos, con etapas, con planteamientos que si no sigo el punto A para abrir el punto B y el punto B me abre el C, no puedo hacer revolución. Y ahí está el equívoco, la torpeza de un hombre como Coar y sus seguidores, que hicieron que una revolución que era muy significativa porque se construía desde abajo, llegara a su fin. Esa es la revolución derrotada por los propios partidarios que abrieron las puertas para que llegara la invasión norteamericana. Es una revolución, la de Grenada, una revolución derrotada por la izquierda, como insisto, en ese punto, y al mismo tiempo una revolución olvidada. Nos recordamos de muchas revoluciones o de muchos líderes, pero Mauricio Bishop nadie o muy poca gente ha hecho un seminario, por ejemplo, para conocer su pensamiento práctico, real, histórico, concreto. No es un conjunto de ideas que están lanzadas para ser puestas en marcha en alguna oportunidad. No, acá hay un sujeto que realiza cosas, que planteó que la construcción del socialismo podía ser desde la base, desde la participación directa de los sujetos y sujetas, de una suerte de democracia comunitaria participativa que anticipa aquello. Yo digo que hay que leerlo, que hay que descubrirlo, que hay que ir a la fuente, leer su escrito, conocer sus discursos, porque ahí
hay mucho material que se puede aprender del pensamiento concreto de un revolucionario que hizo una revolución y que fue traicionado por otros que pensaban que la revolución había que hacerla con el libro abierto. De esa misma forma, nos podemos pasar rápidamente y con un salto a la Revolución Chilena. Porque la Revolución Chilena ha sido y es leída por muchos como que el libreto falló o que el compañero Salvador Allende no hizo lo que tenía que hacer, lo que decían los manuales de teóricos de la revolución. ¿Por qué? Porque la Revolución Chilena tiene una particularidad que es única en el mundo, en ese momento. Y más en ese momento, porque es una revolución que se quiere realizar y se está realizando dentro de las instituciones políticas burguesas, es decir, las instituciones de la democracia liberal, representativa. La democracia liberal en Chile, como lo demostramos en un curso anterior, era una democracia bastante floja, bastante insuficiente. Era una democracia bastante limitada, pero tenía un elemento que permitía un sistema de partidos en el cual se expresaban, ¿cierto?, dos partidos marxistas pro revolucionario, pro socialista. Uno era el Partido Comunista de Chile, fundado en 1921, que tenía toda una postura política con respecto a la revolución, con respecto a la transformación, etc. Y había otro partido, el Partido Socialista, fundado en 1933, que fue derivando de posiciones X, ¿cierto?, a transformarse en un partido que buscaba hacer la revolución social en Chile. Y lo había planteado a través del Frente de Trabajadores o también de la política de resolver el conflicto del poder a través de la lucha armada. Y tenía posiciones también parlamentaristas, tenía un líder político como Salvador Allende que había construido, ¿cierto?, una ruta hacia un gobierno popular, nacional popular, que fuera plataforma para un proceso revolucionario en el futuro. Salvador Allende, como todos sabemos, había competido 4 veces y en la cuarta vez, en 1970, gana la elección con una primera mayoría, ¿cierto?, relativa. En segunda mayoría sale la derecha con Jorge Alessandri Rodríguez y van a una definición de balotaje, no como el que conocemos ahora, sino que una decisión de balotaje parlamentaria, y se llegan a acuerdos con la democracia cristiana, bla, 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 y ¡pum!, gana Allende. Y Allende, el 4 de noviembre de 1970, anuncia que se ha iniciado una de las vías hacia el socialismo, no prevista tal vez por los clásicos, que era llegar a ocupar el gobierno y desde ahí, desde el gobierno, iniciar un proceso de transformación. Ese es lo que él llamó la vía chilena al socialismo, al interior de la democracia burguesa, lo que el socialismo con empaná y vino tinto, para decir lo que era bien chileno. Una revolución o un planteamiento revolucionario que se hacía desde el interior del sistema y sin romper el sistema.
sin quebrar, comillas, la democracia. Y por lo tanto era, como yo lo he planteado en otras ocasiones, era un planteo de gobierno, un programa de gobierno que buscaba ampliar la democracia, y esta democracia era como lograr, ¿cierto?, tensar fuertemente el capitalismo existente, el capitalismo dependiente, etcétera, etcétera, como ya sabemos. Y eso llevó al programa de Salvador Allende a plantear una serie de transformaciones. Y una de las principales transformaciones que se va a hacer durante el gobierno de la Unidad Popular es ampliar y profundizar la reforma agraria y la eliminación del poder de la clase terrateniente, de la clase principal que había tenido el poder a lo largo de todos los años de existencia de república y como también de colonia del país. Era una destrucción de la clase terrateniente. Pero no solamente era la destrucción de la clase terrateniente, sino también la nacionalización. El 11 de julio pasado celebraban, ¿no es cierto?, los 52, 53 años de la nacionalización del cobre, de los grandes yacimientos de cobre de que existían en el país, que estaban en manos de las transnacionales norteamericanas, la nacionalización de las riquezas básicas, la estatización de la banca que se realizó tempranamente a finales del año 70 y comienzo del 71, la estatización de las grandes agencias de comunicación como la ITT, la International Telegraph and Telephony, que eran, cierto, las que tenían el control de las comunicaciones. Es decir, el gobierno de la Unidad Popular inicia un proceso de estatización, de nacionalización, de expropiación, ¿de qué? De un elemento central, de la propiedad capitalista, y pasar toda esa propiedad capitalista a mano de una economía, un área social de la producción. Eso era revolucionario. Eso es revolucionario aquí y en la quebrada del Ají, como dirían mis amigos los Jaivas. Y eso era revolucionario. Era un cambio en la concepción de la propiedad. Y el proceso que conducía Salvador Allende apuntaba a aquello. Claro, indudablemente que habían una serie de contradicciones porque se mantenían una serie de instituciones burguesas presentes. No se resolvía del todo el tema del poder. El poder seguía siendo un problema que no era irresuelto, pero el avance de las fuerzas políticas populares y el avance del gobierno, que se ve materializado, si ustedes quieren, en lo que es el avance electoral, que pasa de ser el 36% de los votos en una elección que genera poder, en la elección del 70, en la cual Allende se hace del gobierno, y en otra elección que genera poder, pero poder al interior del aparato del Estado, que es la elección de parlamentaria del año 73, en que en marzo del 73 pasa el gobierno de 36 al 44%, genera una idea de que este es un proceso en el cual se van acumulando fuerza política, fuerza electoral y social. Y por lo tanto, eso también implica reacciones. Las reacciones, el primero que reacciona histéricamente es el imperialismo. Ya el mismo día de la elección, Nixon, el presidente norteamericano, y su canciller Henry Kissinger deciden hacer chillar la economía chilena. Es decir, hacer una guerra de desgaste, un plan
decidido a impedir que Salvador Allende llegue al 4 de noviembre, que es el día que tenía que asumir. Que hay que buscar que no tenga éxito el gobierno de Salvador Allende. Fundamentalmente Kissinger lo dice de manera cínica. Tenemos que evitar que tenga éxito porque puede ser un mal ejemplo para la región. Estamos hablando del año 70. Habían procesos de movimientos sociales, populares, en Uruguay, en Argentina, habían procesos candentes en Ecuador, en Perú, había todo un revoltijo social, político, que anunciaba la posibilidad de que muchos países latinoamericanos podían seguir la ruta de ya sea Cuba o ya sea de Allende, porque justamente Cuba y con la revolución insurrecta, ¿cierto? Y Allende con su revolución electoral implicaban camino para lograr el mismo fin, como el mismo Che describió en el libro que le regaló a Salvador Allende, a un hombre que busca el mismo fin por otros medios. Fue la dedicatoria que le entregó el Che a Allende, ¿no? Entonces, el imperialismo reaccionó de manera muy, muy nerviosa y entregó recursos ingentes a la burguesía chilena para que esta burguesía chilena, especialmente la burguesía enclavada, ¿cierto?, y dirigida a través de los gremios de un sujeto como Edwards, Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, y otros, ¿cierto?, Orlando Sáenz, el mismo Partido Demócrata Cristiano con Patricio Elwin, con Hamilton, o como Cuncille, o como otros que se dedican durante largo tiempo a conspirar y sabotear y ponerle frenos al proceso popular financiado por la CIA y por Estados Unidos. Por lo tanto, obviamente que el proceso de la unidad popular se explica, mejor dicho, no, se inserta en la Guerra Fría, pero el golpe de Estado no solo es responsabilidad de Estados Unidos, sino profundamente de los sectores burgueses nacionales y especialmente de sectores de capas medias que van a apoyar el resultado final de este proceso, que es oponerse al socialismo que apuntaba y llegaba de numerosas formas a los sectores populares. Lo mismo que decía Bishop: bienestar, educación y libertad. Eran tres elementos centrales del proyecto de Salvador Allende. Pero bueno, el imperialismo, la burguesía nacional, pequeña y mediana, y la alta burguesía, conspiraron para que este proceso fuera abortado, fuera políticamente derrotado. Y fue políticamente derrotado con un golpe de Estado. Yo tengo la impresión, y algunas referencias así lo dicen, en los textos que he consultado y trabajado para presentar el caso de la Revolución de Grenada, que Bishop decía que para que no se nos pasara a ellos la situación de Allende, del proceso político chileno, ellos tenían que constituir una fuerza armada poderosa que defendiera la revolución. Yo tengo la impresión de que el caso chileno tuvo esa dramática situación. Allende, el Partido Comunista
otros sectores de la izquierda cristiana, un sector del MAP, ¿cierto? Que asumieron que la única forma de seguir acumulando fuerza era no violentar a las instituciones democráticas, fue algo que le impidió a las fuerzas revolucionarias que estaban en el MIR, que estaba fuera de la Unidad Popular, o sectores importantes del Partido Socialista de ese momento, dirigido por Carlos Altamirano, o sectores del MAPU, dirigido por Garretón y otros sectores, que buscaban, ¿cierto?, acelerar el proceso. No fueron capaces para poder desarrollar esa defensa de la revolución, una defensa que requería la defensa armada, y por lo tanto había que armar. Todo lo contrario, se firmaron leyes en ese momento para desarmar a los trabajadores, para desarmar a los sectores populares, para desarmar a los campesinos, a los estudiantes, etc. Por eso es muy clara, la revolución chilena es una revolución desarmada, que tiene el mérito de ser una revolución electoral, políticamente brillante en esa materia. Pero las revoluciones, para hacer revoluciones como lo hemos demostrado en estos cursos, tienen que ser defendidas. Defendidas. Acá hubo siempre una situación que chocaron aquellos sectores que buscaban hacer una revolución directa de toma, de asalto al poder, de tomar el poder. No digo asalto al estilo Palacio de Invierno, sino estoy diciendo que había que resolver el problema del poder. No hay revolución que no resuelva el problema del poder. Ese es el tema. Y la revolución chilena no tuvo capacidad de defenderse y sucumbió. Sucumbió. Es más, y voy a terminar con este punto, porque este punto me permite abrir lo de la próxima clase. La revolución chilena, que se hacía dentro de la democracia liberal representativa existente, una democracia ampliada, con mucha participación, estamos hablando de esa democracia que se constituye entre 1967 y 1973. No estoy hablando de la democracia en la larga duración. Estoy situando que la democracia intensa, una democracia subversiva, una democracia participativa, social y políticamente muy fuerte en la sociedad chilena, es la que se va a desarrollar entre 1967 y 1973. Esa democracia, como digo, ¿cierto?, que se hacía al interior de una institucionalidad, incluso con una constitución política como la de 1925, que para muchos que fue negativo tenerla, pero esa democracia se había constituido en el 70. Había sido posible ganar esa elección. Y eso abrió ese proceso constituyente. No lo abrió un push, no lo abrió una insurrección, no lo abrió una escuela de guerrilla, ni la guerrilla de Valdivia, ni el MIR, nada. Eso se abrió con una elección en 1970. Pero había la voluntad interna de que hacer transformaciones. Eso está muy claro. El tema es que esa intentona revolucionaria que se hace, con comillas, en instituciones democráticas, Allende la trató de resolver el problema del poder, lo trató de resolver también institucionalmente. Porque de acuerdo a todos los datos y todos los conocimientos que tenemos, Allende quería el 11 de septiembre, el martes 11 de septiembre, en una ceremonia
en la Universidad de Santiago, en la cual iba él a hablar, iba a llamar, a convocar, escúchenme bien, a convocar a un plebiscito que dirimiera, es decir, a través de las urnas, se dirimiera si el país quería profundizar el proceso de transformaciones o quería llegar hasta ahí. Y con lo cual suponía que si lo perdía se iba a entregar el poder. Iba a entregar el poder. Ese era el dilema del plebiscito. Y al mismo tiempo, Allende y sus asesores proponían una nueva constitución política. Una nueva constitución política. Que por ahí incluso hay un borrador que se puede encontrar y leer, que era la nueva constitución política que habían sido construidas por asesores. Especialmente, sí, creo que intervino en esa construcción Joan Garcés y otro como incluso René Zabaleta, sociólogo que ya hemos nombrado, unos cientistas políticos, los dos ambos asesores de Salvador Allende. Es decir, Allende buscaba resolver el problema del poder no por las armas, no a través del enfrentamiento directo o la confrontación inevitable que hablaba el Partido Socialista. No quiso armar al pueblo cuando el 29 de junio, ¿cierto? En la plaza de la Constitución, miles de personas o cientos de personas le gritaron que cerrara el Mercurio, cerrara el Parlamento y abriera los arsenales de guerra. Frente a esas tres peticiones que le hizo una masa indudablemente, de militantes, adherentes y simpatizantes del gobierno popular, le hicieron presente que era la única forma de defender. Allende respondió que no lo iba a hacer. En ese momento yo creo que la revolución chilena se disipó, se agotó, se perdió. Lo que vino después simplemente es la ratificación de un golpe de Estado frente a un gobierno desarmado. A pesar de toda la resistencia, a pesar de la nobleza de muchos dirigentes, de muchos militantes, de mucha gente que entregó su vida entre el 11 de septiembre en adelante por defender ese proceso, e incluso la misma vida, la misma muerte de Salvador Allende. Las revoluciones se hacen y se concretizan cuando se destruye el poder político. Y en este caso, la revolución chilena, por muchos avances que se registraron en esos 1000 días de gobierno popular y socialista, no quebró la estructura del poder. Abrió muchos caminos, fue ejemplo, pero los ejemplos mueren como ejemplo. De manera entonces, ¿qué retuvieron, compañeros y compañeras y compañeras? ¿Qué retuvieron? Allende planteó al final del proceso que el problema del poder se resolvía cambiando la constitución política. Cambiando la constitución política. Es decir, modificando la estructura jurídica del Estado. Cambiando la estructura jurídica del Estado. Eso fue un elemento que Allende buscó resolver. Y no lo resolvió, lo sabemos. Y dio origen a una contrarrevolución política, económica y social, que es
sobre la cual todavía este país cabalga, la contrarrevolución del capital, tanto nacional como extranjero, que después va a tomar un nombre, como ustedes saben, que es la contrarrevolución revolucionaria del neoliberalismo, que ha construido a la sociedad actual. Pero quiero que recuerden algo. Quiero que mantengan esta idea. Resuelvo el problema del poder a través de una constitución política, a través del cambio de estructura jurídico-política del Estado. Fin. Destrucción. Nueva constitución 7 años más tarde, que es la constitución del 80, modificada hasta el día de hoy. Lo que no hemos podido hacer en Chile es hacer un cambio constitucional para modificar la estructura jurídica del poder de la misma manera como lo hizo el capital cuando destruyó la anterior a través de un golpe de Estado y destruyó esa forma estatal existente e inauguró otra. El tema es que las revoluciones posteriores que van a reaparecer fundamentalmente a partir de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, a través de 3 procesos: la revolución bolivariana en Venezuela, la revolución ciudadana en Ecuador y la revolución democrático-cultural en Bolivia, las 3 han buscado resolver el problema del poder cambiando, modificando, a través de una asamblea constituyente, la estructura jurídica del Estado. Esa es la nueva forma de concebir la revolución en el siglo XXI. Tema de la próxima clase. Buenas noches y gracias por su atención. Gracias a ti por esa brillante exposición respecto. Yo no sabía mucho de la Revolución de Granada, te digo sinceramente. O sea, Okay. Y hoy día, digamos, me dejaste clarito. Porque yo pensaba, digamos, de que había sido una sonada y habían llegado los marines y ya. Pero no, pues estuvieron años en el gobierno, digamos, el grupo 4 de años, bichos. 4 años, 4 Ya, años. ya. 4 Así años, que, del 79 al 83, y a partir de agosto del 83 se desata esta pelea al interior del Comité Central del partido, el Movimiento Nueva Joya, entre Coar y Bichot, en la cual termina con la destitución de Bichot y el asesinato de Bichot. Eso abre la invasión, porque siempre nos quedamos con la idea de la invasión, sí, de que los norteamericanos echando de nuevo abajo una... No, la pelea fue esa. fue interna. Fue interna. Además, pero, lo más grave de todo es que fueron 2 concepciones de cómo hacer la revolución. Imagínate que estas 2 concepciones también, pero de distintas formas, estaban en Chile también. Entre lo que era el sector de aquellos que eran avanzar sin transar, Partido Socialista, etc., y el sector de avanzar consolidando del Partido Comunista, que chocaron, pero en reiteradas formas, y lo que impidieron resolver adecuadamente el conflicto de poder y de conducción de la revolución. Entonces, hay también en las revoluciones, también estas crisis internas, estas disputas ideológicas internas que llevan a situaciones muy, muy peligrosas para la sociedad en general, ¿no?
y especialmente para el pueblo, porque el único perjudicado en el fondo en Chile fue el pueblo y el único perjudicado fueron los propios granadinos que pasaron a ser dominio total de Estados Unidos. Entonces, ahí hay que meditar mucho. Pero bueno, compañero. Bueno, Juan Carlos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos ya con el capítulo 13. Tal vez la penúltima sesión ya, para abrir una sesión de conclusiones, porque a mí me gustaría como, y les cuento, cerrar con unas conclusiones teóricas y políticas e históricas que nos permitan comprender por qué hoy día las posibilidades de la revolución están tan lejanas. ¿Cachai? Eso es lo que me gustaría. Eso sería muy interesante. Bueno. De repente hablamos de revolución, pero no sabemos cómo. Claro. Porque el tema de la revolución, como yo he tratado de demostrar en estas clases, no es una cuestión que tenga que ver con un fusil más, con un fusil menos, sino cómo somos capaces, los hombres concretos, hombres y mujeres concretos, en una situación política dada, histórica, ser capaz de leer correctamente lo que hay que hacer. O adecuadamente, no sé si correcta es la palabra adecuada, sino que oportunamente lo que hay que hacer. Y eso yo creo que es lo que hace que, bueno, ya, compañero, nos vemos. Compañero, nos vemos el martes. Que tenga un fin de semana muy bonito. Que gane. Esperemos que el jueves se ratifique lo que ya se logró y que el señor Monte no juegue. Ojalá me llegue a enfermar después de ver eso. Sí, yo también. ¿Para qué te digo? Ya, chao, compañero, que esté bien.